En este video voy a analizar un espacio urbano y cómo este fue cambiando alrededor del tiempo, pero antes que nada quisiera definir qué es urbanización. La urbanización es un proceso que podemos observar en todo el mundo y que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, en unos lugares un poco más rápido que en otros. Antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Katia Vera Romero, tengo 20 años y viví en la ciudad de Pachuca Hidalgo desde que nací hasta que cumplí 18 años, cuando tuve que mudarme a Ciudad de México para empezar mis estudios universitarios. Aunque actualmente, gracias a la pandemia, regresé a mi ciudad natal, de la cual será mi tema principal y hablaré de los cambios que noté en ella desde que tengo memoria, pero me centraré únicamente en la zona donde resido actualmente. La ciudad de Pachuca es la capital del estado de Hidalgo, cuenta con 297.848 habitantes, de acuerdo con el censo de 2020, los cuales son muy pocos si tomamos como referencia a la Ciudad de México, que actualmente cuenta con 8.8 millones de habitantes. La población de Pachuca representa el 3.3% de la población de la Ciudad de México. Con este dato ya nos podemos dar una idea de lo pequeña que es esta ciudad. La ciudad de Pachuca se fundó gracias a que formaba parte de uno de los centros mineros más importantes, y su economía se basó en eso durante mucho tiempo, hasta que en los años 50 empezaron a llegar industrias y empezó a surgir una estructura urbana fuera del centro de la ciudad. A partir del año 2000, y gracias a la cercanía con la Ciudad de México, el área urbana comenzó a invadir otros municipios, ocupando zonas agrícolas y ejidales, creando la zona metropolitana de Pachuca. Y esto dio hincapié a que empezaran a surgir zonas de vivienda a los alrededores de Pachuca, la mayoría de estas en zonas residenciales o de vivienda de interés social de clase media a alta, pero de un tamaño. De hecho, yo me mudé a uno de estos fraccionamientos hace 6 años que está ubicado en las afueras de Pachuca, cerca de la salida hacia la autopista de la Ciudad de México. Para comenzar a analizar esta zona necesito un punto de referencia, el cual será en el momento en que yo me mudé a este lugar, en el año 2015. Cuando yo llegué al fraccionamiento, este era relativamente nuevo. Los servicios con los que contaban eran los básicos: el servicio de luz, el de drenaje, el de agua potable y el de alumbrado público, el cual tiene los circuitos de manera subterránea, lo que ocasionó que los servicios de televisión por cable aún no tuvieran cobertura en la zona, gracias a la dificultad que era la instalación de estos. Pasaba lo mismo con el servicio de internet por cable o por fibra óptica, por lo que para adquirir estos servicios se tenía que ser de manera satelital, lo cual también era un problema porque la cobertura de señal no era muy buena. En esos casos solo compañías o empresas pequeñas brindaban estos servicios, y estos tenían costos elevados y no de muy buena calidad, creando un gasto más elevado que el promedio. Otro punto que pude observar fue la fauna del lugar, que posteriormente iría desapareciendo gracias a que básicamente estábamos invadiendo su hábitat natural y tuvieron que emigrar a otros lugares de los alrededores. Al inicio podía observar conejos y ratones por las noches, y al ser estos presas, también podían observarse de vez en cuando lechuzas en los balcones de las casas o volando sobre las privadas. Escuché varias veces que los vecinos que colindaban con las bardas del fraccionamiento en ocasiones encontraban serpientes en sus jardines, lo cual podía ser un poco peligroso para los habitantes si estos llegasen a ser mordidos, pero por otro lado era una situación que en cierto punto era de esperarse, porque básicamente ese era el hogar de estos animales. Otro de los problemas que presentamos mi familia y yo al llegar a este nuevo fraccionamiento fue la falta de tiendas de autoservicio cerca, o tan siquiera tiendas de abarrotes o locales de comercio. Había que salir de la zona para ir a comprar cualquier cosa. No podías llegar caminando a la tienda, farmacia o papelería más cercana. Tenías que usar el auto forzosamente para ir a una de las colonias aledañas para cubrir estas necesidades, ya que al ser una zona residencial, estaba prohibido abrir una tiendita o una papelería en tu domicilio, por lo que hacían mucha falta. Esto, considero yo, fue uno de los mayores problemas con los que tuvimos que lidiar, ya que había que hacer lista de las cosas que necesitábamos y salir a comprarlas, y normalmente siempre te olvidas de algo, y había que volver a salir a comprarlo, lo que involucraba una pérdida de tiempo y de dinero en gasolina. Fue un alivio ver que en la entrada del fraccionamiento
empezaron a construir locales que se dedicarían únicamente al comercio. Dejando de lado los puntos negativos que se vivieron en esta mudanza, ahora también hablaré sobre los puntos positivos en esta nueva zona urbana. Uno de los puntos positivos fue que los terrenos de la zona no eran muy grandes, por lo que no se podían hacer proyectos de interés social. Por esta razón, los proyectos que empezaron a surgir fueron de fraccionamientos o privadas de clase media a alta. Esto provocó que cada proyecto tuviera su propia planeación. La mayoría de estos vendían el predio dentro del fraccionamiento y siguiendo una lista de requisitos, el comprador contrataba a un arquitecto para la realización de su vivienda, conservando una homogeneidad en el fraccionamiento, pero sin descuidar las necesidades del usuario. Se empezaron a notar patrones en los fraccionamientos que surgían alrededor de esta zona, más que nada en las áreas comunes. La mayoría de estos anunciaban una casa club, canchas de fútbol o canchas de tenis, e incluso unos pocos anunciaban alberca para los residentes. Todos tenían caseta de vigilancia y seguridad privada, por lo que te brindaban una sensación de seguridad o confianza, o al menos eso es lo que yo sentía, ya que en mi antiguo lugar de vivienda me sentía insegura al salir a caminar o a pasear a mi perro. En la nueva privada podía salir a caminar sin problema, sabiendo que había cámaras de seguridad y una constante vigilancia de parte del personal del fraccionamiento, ya que no solo había una caseta a la entrada del fraccionamiento que registraba a las personas que no eran residentes, sino que también había otra caseta a la entrada de las diferentes privadas del mismo, las cuales tenían rejas eléctricas que solo podían ser abiertas por los mismos residentes mediante un control que les brindaban. Otra ventaja que consideré desde mi perspectiva fue la tranquilidad. Al estar alejado de una avenida principal y de la ciudad en general, todo se sentía más tranquilo. Nunca se presentaban ruidos de autos ni del tráfico que siempre podemos escuchar en las zonas más urbanas, lo cual era muy satisfactorio por las noches, ya que se podía dormir con tranquilidad sin ser molestado por el ruido o por las luces cegantes de la ciudad que a veces entraban por las ventanas. Viéndolo desde el punto de vista económico, también tenemos puntos a favor. Independientemente que si comparamos el precio del metro cuadrado con el de la Ciudad de México en provincia o en este caso en Pachuca, es mucho más barato. Al esta zona estar alejada de la zona centro, los precios por metro cuadrado eran mucho más baratos. Estos fueron incrementando cuando empezaron a surgir nuevos proyectos de vivienda alrededor, igualmente que de comercio o recreación. Pero al estos estar baratos, te permitía que tuvieras un espacio más grande que se acomodara a las necesidades que tuvieras. Ahora que ya se abordaron los puntos positivos y negativos de lo que fue mudarse a esta nueva zona que empezaba a urbanizarse a los alrededores de Pachuca, podemos empezar a hablar acerca de los cambios que fue teniendo este lugar alrededor de los años, ya sea en pro o en contra. El principal cambio que se empezó a dar fue la urbanización. Primeramente se fueron empezando a desarrollar proyectos de viviendas en los alrededores. A medida que estos incrementaban, la población y las necesidades también lo hacían, por lo que se empezaron a implementar edificaciones dedicadas a solucionar estas necesidades. Empezaron a aparecer lugares dedicados al comercio, que iban desde pequeños restaurantes o cafés y locales que vendían carnes, especies y lo necesario para no ir hasta una tienda de autoservicios, hasta lugares dedicados a la construcción, como lo eran ferreterías o tiendas de pinturas. Otro tipo de edificio que apareció fue el destinado al entretenimiento. A 10 minutos caminando desde mi domicilio se construyó una unidad deportiva privada, en donde se brindan actividades como pádel, fútbol 7 y tochito. Al lado de él se construyó un salón de eventos, que es bastante llamativo gracias a sus elegantes decoraciones, en donde se pueden hacer diferentes tipos de eventos.
Otro cambio derivado del aumento de población fue el tráfico. Este empezó a aumentar ya que cada vez más gente circulaba por la zona, lo que incrementaba los tiempos de recorrido de un lugar a otro y de la misma forma causaba un mayor deterioro en las calles del lugar, llegando a tal punto que en la calle donde está el acceso a mi fraccionamiento, este está lleno de baches, y que a pesar que por parte del fraccionamiento le den mantenimiento, únicamente le dan mantenimiento al tramo en donde este está, de forma que la mala calidad de la calle está a lo largo de la longitud de la misma. Como ya se había mencionado antes, en los primeros años no había forma de tener servicios como televisión o internet por cable. Pero después de 4 años, empresas como Telmex y Cablecom empezaron a cablear en la zona del fraccionamiento con el permiso de la administración del mismo. Esto para mí y mi familia fue un gran alivio, ya que esto fue muy próximo a cuando empezó la pandemia, por lo que esta llegada de la fibra óptica mejoró la calidad y el precio en relación al servicio que teníamos anteriormente, y durante la pandemia ayudó mucho gracias a que todo se hacía vía online. Retomando el costo por metro cuadrado y que este es más accesible en esta zona, esto ocasionó que varias personas que vivían en zonas urbanas, principalmente en la Ciudad de México, construyeran casas en este fraccionamiento, ya sea para vivir permanentemente aquí, alejándose del caos de la ciudad, o únicamente para tener una casa vacacional o de fin de semana. Pude observar varios casos así, ya que en los fines de semana siempre había más gente y llegaban residentes, y al terminar estas casas volvían a desalojarse, dándole una mejor tranquilidad al fraccionamiento. Cuando inició la pandemia se dio órdenes de que todos se quedaran en casa y no salieran de ella si no era altamente necesario. Esto tuvo repercusiones importantes en todos los ámbitos. El no salir de tu casa cambia por completo tu estilo de vida. Muchos locales de la zona ya no pudieron subsistir. Al no haber una demanda ni ganancias, se vieron con la obligación de cerrar sus puertas. Los lugares dedicados al entretenimiento y al deporte, como la unidad deportiva y el salón de eventos, también fueron obligados a cerrar sus puertas de una manera indefinida. La urbanización que se venía dando durante estos años paró. Ya nadie construía nada. Ya no se hacían nuevos proyectos destinados a la población de la zona. Varias de las casas, que aún siguen en construcción dentro del mismo fraccionamiento, pararon. Hubo un paro de actividades en muchos sentidos. No se veía avance en nada, hasta que apps como Uber o Rappi empezaron a ampliar su alcance hasta llegar a mi zona. Esto fue de mucha ayuda, ya que gracias a estos servicios podías evitar salir a comprar varias cosas, especialmente comida. Mientras la pandemia avanzaba y los casos bajaban, o solo se perdió un poco la paciencia o la cordura de estar encerrados todo el tiempo en casa, las personas empezaron a salir, aunque sea a caminar por el fraccionamiento. El tener un área segura y áreas verdes en donde poder pasar el rato, estar al aire libre o solo caminar, fue algo muy liberador en épocas de pandemia. Saber que, aunque quizás en la tarde había más personas y tú querías evitarlas, podías salir por las noches, con la seguridad de que estarías bien gracias a la vigilancia que te brindaba el fraccionamiento. Y así poder salir a tomar el aire sin un horario definido y evitando la aglomeración de personas. Las personas también sufrieron cambios durante la pandemia. La mayoría de los residentes trabajaba fuera de casa, pero durante la pandemia eran muy pocos los que no hacían home office. La mayoría estaba dentro de sus casas. Esto ayudó a formar amistades con vecinos con los que quizás nunca habías entablado una conversación o que pensaste que nunca lo harías. Los niños empezaron a ser amigos y varios vecinos empezaron a emprender pequeños negocios con productos que te llevaban hasta la puerta de tu casa. Quizás la urbanización del hogar se detuvo o su proceso se alentó,
Pero por otro lado se formaron lazos de amistad que podían salvarte de los múltiples problemas psicológicos que trajo la pandemia consigo, derivados del no salir, ya sea la ansiedad o la depresión. Después de haber analizado la zona y haber hablado un poco de cómo era esta cuando me mudé y de cómo lo es ahora, podemos darnos cuenta de que muchas ciudades no dejan de crecer, o que algunas crecen más rápido que otras. Pachuca es un claro ejemplo de ello. A pesar de que solo me centré en la zona en donde actualmente vivo, en general toda la ciudad ha estado urbanizándose de una manera muy rápida. El estar cerca de la capital del país, la Ciudad de México, y que ésta ya no tenga mucho espacio para seguir creciendo de forma horizontal, encamina a que muchas industrias presten atención a las ciudades que están a su alrededor. A lo largo de estos años he visto cómo hacen más vialidades, más centros comerciales, edificios de grandes alturas, escuelas e infraestructura en general, un crecimiento constante. Actualmente aún me siento alejada del caos de la ciudad y a veces de todo en general, pero ya menos que hace 6 años. Ya no siento que necesito recorrer largas distancias para comprar algo muy básico o que tengo que recorrer mucho para poder ver a mis amigos. Cada día la ciudad se va acercando un poco más hacia el lugar en donde vivo. Sé que algún día este será consumido por la ciudad y que dejará ser llamado como los alrededores. No sé en cuánto tiempo sucederá esto, pero sé que sucederá rápido, porque así lo he venido viendo desde hace algunos años. Me entusiasman los cambios que esto conlleve, los nuevos planes urbanos que se piensen para la zona, las nuevas cosas que podría llegar a ver, pero a veces también me preocupa un poco las consecuencias que esto traiga consigo, porque a pesar de que ya probé la vida en una gran ciudad, como lo es Ciudad de México, y que quedé encantada en cómo funciona la ciudad, en lo rápido que es, en que nunca para y en que nunca duerme, sé que el mal planteamiento de una ciudad de estas dimensiones puede traer repercusiones a la misma. Pero estoy entusiasmada de ver qué ocurre con mi ciudad. Quizá hasta en el futuro yo sea la que pueda planear una propuesta para urbanizar esta nueva zona o algunas otras diferentes. Pero me interesa mucho ver crecer a mi ciudad y ver cómo ésta se va desarrollando. Me alegra haber compartido un poco del lugar en donde vivo, de mi ciudad y de cómo esta ha ido creciendo a lo largo de los años. Es emocionante saber que todo lo que está a tu alrededor crece contigo y que de una u otra forma afectará la forma en cómo te desarrolles. Prestar más atención a mi ciudad me hizo quererla un poco más y darme la seguridad de que quiero seguir creciendo con ella. En el mejor de los casos, ayudarla a crecer. Espero que quien vea este análisis lo disfrute de la misma manera que yo. Hasta pronto.